¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Vamos a platicar de un reportaje que aparece en Quinto Elemento Lab sobre el tema de las facturas fantasma, de las facturas falsas, de las empresas fantasma, por cierto, que incluso causaron desabasto en un hospital de Coahuila, en hospitales de Coahuila y otro punto, este tema de las empresas fantasma, que es un asunto que se viene arrastrando ya desde hace muchísimos años. Y voy a platicar con la autora de este excelente trabajo, Violeta Santiago, periodista de investigación de Quinto Elemento Lab. Violeta, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Querido Jesús, muchísimas gracias por la invitación a tu espacio y pues aquí para platicar sobre el trabajo que realizamos en estas últimas semanas. No, hombre, gracias a ti por acompañarnos. A ver, platícanos un poco precisamente, ¿cuál es el contexto, cuál es la estructura con la que se va operando a través de las empresas fantasma, a través de las facturas falsas? Pues algo que descubrimos, bueno, en Quinto Elemento Lab, junto con investigadores del Observatorio de la Corrupción e Impunidad de la UNAM, pues hicimos el cruce de dos registros que son públicos en nuestro país. Por un lado, la lista de empresas fantasma del SAT y por el otro lado, pues los registros de contrataciones con recursos federales de Compranet. Entonces, lo que hicimos fue pues averiguar cuántas empresas listadas por el SAT ya como empresas fantasma habían contratado alguna vez con recursos públicos y el resultado fue demoledor. Encontramos más de 800 empresas en un periodo de 20 años, de 2002 a 2022, o sea, prácticamente cuatro sexenios, Fox, Calderón, Peña Nieto y AMLO. Y bueno, la suma de esta cantidad también fue algo que nos impactó. Estamos hablando de más de 11.400 millones de pesos, que si lo ponemos en términos un poco más, pues en cantidades que podemos entender un poco mejor, es como si el gobierno le hubiera dado a estas empresas fantasma 1,5 millones de pesos diario por 20 años. O sea, de ese tamaño es la magnitud del dinero que ha terminado en estas empresas, que bueno, pues se distinguen porque no suelen tener oficinas, no suelen tener personal, no tienen la capacidad de hacer lo que dicen hacer y pues lo que ocasionan es lo que ya mencionabas, pues a veces no cumplen los contratos, en otras ocasiones, por ejemplo, en obras, pues ahí sí las empezaban a construir, pero las abandonaban o las terminaban haciendo, pero ¿sabes cómo? Subcontratando a otras para pues poder entregar, tener un entregable, pero esto significaba pues un mayor costo, ¿no? O sea, en lugar de comprarlo, encontrábamos una empresa, por ejemplo, que decía, no, pues yo no tenía oficinas ni personal, pero sí trabajo, sí existo, no soy una fantasma. Y resulta que subarrendaba todo. Entonces, esta empresa, el mismo SAT que los tenía que detectar, el mismo SAT la contrató, le arrendó una pantalla y esta persona nos decía en entrevista, pues yo lo que hice fue rentarle a otra persona la pantalla que a su vez le renté al SAT. Entonces, pues estamos hablando de, pues esto, ¿no? Empresas que no tenían la capacidad de hacer lo que decían hacer y pues que esto tiene afectaciones no nada más en el erario, no nada más en los impuestos, sino en esta historia que me gustaría platicarte que Adelante, descubrimos adelante. en el caso de Coahuila. Adelante, querida, adelante. Pues resulta que en Coahuila, en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, la delegación de Coahuila del ISSSTE contrató a una empresa, a Interacción Biomédica. Esta empresa ya estaba listada como empresa fantasma por parte del SAT, es decir, no podía tener contrataciones, ya no podía facturar. Aún así, el ISSSTE le dio el contrato a esta compañía y bueno, la consecuencia fue que la compañía no tuvo la capacidad de entregar los productos porque no podía ya cobrar este contrato. Estamos hablando de que afectó a hospitales, bueno, en Torreón y a una casi media docena más de clínicas en todo Coahuila, en Saltillo también. Pero se trataba de un equipo especializado, Jesús. Pedían bombas de infusión, o para lo que se contrató a esta empresa fue para suministrar bombas de infusión, que son unos aparatos que sirven para infundir medicamentos. Hay medicamentos que pues no se pueden poner al goteo, que necesitan una precisión casi milimétrica para poder pues ayudar a sanar a las personas. Y en la revisión de estos expedientes encontramos que pues también había insumos para que estos equipos operaran y para que pudieran infundir medicamentos de quimioterapia
que se utilizan para que las personas pues puedan luchar contra el cáncer de ovario, mama o pulmón. Entonces, o sea, estamos hablando de un equipo que era importante, que era útil. También sirve para pues a los pacientes que necesitan alimentación vía sonda, pues también para esto servía este equipo y pues nada de esto llegó. La empresa Interacción Biomédica es una compañía creada en el Estado de México, irónicamente a unos pasos de una delegación estatal del ISSSTE, y además se trata de la compañía fantasma que más dinero se ha llevado del sector salud porque los contratos que nosotros revisamos son de dinero federal, pero la organización Impunidad Cero encontró que esta empresa había contratado con gobiernos estatales, sobre todo en el Estado de México, sumando más de 1.700 millones de pesos. Entonces, pues, o sea, es tremendo lo que hizo esta compañía. Vía transparencia encontramos, por ejemplo, la carta de la jefa de enfermeras que notificó a sus superiores y les dijo, oigan, no llegó el equipo y nos va a causar problemas en la atención a pacientes en terapia intensiva, pues este fin de semana. Encontramos también otros correos, otras documentaciones donde el personal decía como, ¿por qué contrataron esta empresa si ya nos había quedado mal antes? Entonces, directivos que estuvieron enterados, directivos que también estuvieron enviando cartas a esta empresa en lugar de revocarle el contrato y sancionarla. Y bueno, para no hacer la historia demasiado larga, el reportaje está publicado en quintoelab.org, pero en resumen, la empresa no entregó. La auditoría revisó, la Auditoría Superior de la Federación revisó estos contratos y como pues nunca hubo una factura, nunca se pagó, pues al final no hubo sanciones contra funcionarios que dieron una contratación indebida, porque la ley dice no puedes contratar a empresas impedidas por la ley. Entonces al final hablamos de una historia de pues de impunidad, donde se dan estos contratos a diestra y siniestra y las personas que, los funcionarios públicos y las personas detrás de estas compañías, pues no son investigadas. Y esto, te decía, es apenas un ejemplo de muchísimos que encontramos recientes y de hace varios sexenios, que en total suman pues esta cantidad, más de 11.400 millones de pesos, que bueno, por ahí que cuando estaba esta discusión de que el INAI salía caro, bueno, todo este dinero que se fue hubiera dado para más de 10 décadas, perdón, más de una década, más de 10 años de INAI, o podría haber dado para muchísimos otros programas de vacunación, para presupuestos de otros lados, pero es dinero que al final terminó en este tipo de compañías. Oye, ¿y por qué se da, ahorita que te ponía mucha atención, al hablar precisamente de que es un asunto ya transeccional incluso, eh, que no importa partido en sí, hablamos de una estructura como tal? ¿Por qué no se le combate como se debe? ¿Por qué se da una situación de esta naturaleza como una especie incluso de estrategia al momento de actuar? Claro, pues lo que encontrábamos, bueno, publicamos casi una docena de reportajes al respecto y justo nuestra última entrega que salió hace unos días en esta semana, pues hablaba de por qué es tan fácil hacer una empresa fantasma y no tener un castigo. Y bueno, lo que encontrábamos es que el gobierno de México, las leyes que regulan este tipo de compañías, lo hacen desde una perspectiva fiscal. ¿Qué significa esto? Pues que realmente el interés de la existencia de la figura de empresas fantasma en nuestro país, pues tiene un carácter de evasión de impuestos, ¿no? Y el SAT, por eso es el SAT el que las identifica, pues lo que quiere es que estas empresas no estén evadiendo impuestos. El problema es que esto es común, o sea, este tipo de empresas existen en otros países del mundo y también se ocupan para pagar menos impuestos. Pero en nuestro país, desde lo que estamos viendo, desde 2002 se utilizan para tener contratos públicos, están causando un daño además a la hacienda pública y a la sociedad, pues al no cumplir con estos contratos. Y hasta la fecha no ha habido ningún intento de legislación, o al menos algo que exista actualmente en las leyes, donde pues se castiga a estas empresas o se persiga a los funcionarios o se cree un delito de corrupción por contratar este tipo de empresas. Entonces, en términos prácticos, las compañías fantasma en nuestro país se persiguen sobre todo por el delito de defraudación fiscal
que además esto suele incidir sobre el socio mayoritario, pero no, o sea, no son parte, o sea, pueden incluirse en el delito de peculado o de contratación indebida o uso indebido de uso indebido de atribuciones, pero como tal en la ley no existe una parte donde diga, bueno, los funcionarios que contratan este tipo de empresas, pues son sancionados por este delito. Entonces, hasta que no exista una, digamos, una persecución de carácter penal, hasta que no se incluya dentro de los delitos de corrupción, pues no va a haber fin o no va a haber freno a este tipo de compañías, que además, Jesús, lo que nosotros encontramos es que el 99% de estas empresas fueron contratadas antes de que el SAT las enlistara como fantasma, pero lo que también encontramos en esta investigación es que son compañías que suelen nacer chuecas, o sea, suelen nacer para ser fantasmas. No es como que era una compañía bien que en algún momento se descarrió y se volvió fantasma. Y esto nos habla también de que el SAT se está tardando mucho en detectarlas. Hicimos un cálculo, de hecho, y encontramos que en promedio las empresas fantasma en México operan 8 años desde que nacen hasta que el SAT las cacha. Entonces, esto es un margen grandísimo para hacer esto. Y pues bueno, los funcionarios se excusan de cuando yo la contraté no era fantasma. Pasa el tiempo, las enlistan muchos años después y pues nadie hace las denuncias o las investigaciones correspondientes por pues cómo el dinero terminó en este tipo de compañías. Y que como nos describías y lo describes en diferentes entregas, pues está en todas las áreas, ¿no? Ya nos hablabas del ISSSTE, pero también se presentó en carreteras, ¿no? Por ejemplo, en Veracruz. Es decir, están en diferentes áreas sin ningún tipo. Ahora sí que hay diferentes áreas donde controlan estas empresas y que son un negocio en cada una de ellas. Sí, al final del día encontramos más de 400 instituciones de los tres niveles que usaron recursos federales para contratar estas compañías, pero sin duda las reinas fueron la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que además suele dar contratos muy grandes porque, bueno, sabemos que las obras de infraestructura, las carreteras, pues no son baratas. Entonces, esta fue la institución que además contrató a empresas fantasma en los 4 últimos sexenios, pero también lo hizo el IMSS y el ISSSTE, ¿no? Que además es grave porque pues son las instituciones de seguridad social que le proporcionan pues servicios de salud, de atención a buena parte de la población y que bueno, constantemente vemos historias de cómo estas instituciones están en crisis, ¿no? De pacientes que no tienen el medicamento, que no reciben un diagnóstico en tiempo correcto. Y pues bueno, por eso es grave descubrir que estas instituciones pues han estado dando contratos a empresas fantasma casi que sin distinción de colores. Oye, y en este punto, por ejemplo, ¿tú ves algún cambio en tu reportaje, algo que puedas pensar, bueno, se empiezan a poner las pilas para empezar a controlarlas o sigue todo esto en el limbo? Pues lo que comentaba a la fecha, o sea, a ver, hay que recalcar algo. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador encontramos menos contratos y menos dinero que terminó en este tipo de compañías, pero algo que puede explicar por qué parece tan poco respecto a otros sexenios es que en el periodo de Andrés Manuel también disminuyó la cantidad de empresas fantasma que el SAT detectaba. Por ejemplo, en 2018, el SAT detectó más de 3.000 empresas, o sea, en un año logró ubicar más de 3.000 empresas fantasma, y con la llegada del sexenio de Andrés Manuel cayó, se desplomó este número, y en 2023, por ejemplo, encontramos que apenas detectó pues ni 50 empresas, o sea, fue una caída así, tremenda. Entonces, pues claro que si se está detectando menos empresas, pues hay posiblemente muchas de estas que tuvieron contratos que son fantasma, pues no lo sabemos actualmente, ¿no? Y el intento, sí sabemos que con Andrés Manuel hubo una persecución contra las factureras. Ha sido, de hecho, pues el único presidente que en el discurso sí ha dicho de ponerle un alto a las factureras, pero lo que comentaba ha sido desde una perspectiva muy fiscal, o sea, muy de evitar la evasión de impuestos y no contra pues algo que tenga que ver con contrataciones públicas. Y al final del día, aun cuando el expresidente decía que eso era cosa del pasado, la contratación pública, las facturas falsas,
pues encontramos que en su sexenio siguió ocurriendo de una manera muy similar. Y pues bueno, pues eso nos lleva a entender que lo que decía, ¿no? Es algo transeccional, es algo que no se ha acabado y posiblemente en el futuro pues encontremos todavía más empresas y más dinero en estos periodos. Fantasmas del erario. ¿Quién eres el de los últimos cuatro en donde más empresas fantasmas se registró, Viole? Con Enrique Peña Nieto hubo más contratos, pero curiosamente, y eso fue algo también que nos impresionó, en el sexenio de Felipe Calderón se dio más dinero a empresas fantasma. O sea, fueron menos contratos, pero fue un poco más de dinero que con Peña Nieto. Y esto llama la atención porque ubicamos estas historias de empresas fantasma como de 2014 para acá, como del sexenio de Enrique Peña Nieto hacia acá, ¿no? Las historias de la estafa maestra y también las empresas fantasma de Veracruz con Javier Duarte, pero pues sí nos sorprendió darnos cuenta que es un fenómeno que era incluso más viejo que estos periodos, ¿no? Y que con Calderón se fue la mayor cantidad de dinero. Pues mire, échale un ojo, de verdad, muy recomendable este reportaje de Quinto Elemento Lab, Fantasmas del Erario, con diferentes perspectivas, diferentes historias, ¿no? Que sin duda alguna tienen que ser conocidas para irnos dando cuenta lo grave que es precisamente cómo operan estas empresas fantasma y el daño que provocan, no solamente una cuestión de negocios, sino el dinero antes que otra cosa, y eso provoca daños en muchas ocasiones a la seguridad y salud de las personas. Mi querida Violeta Santiago, periodista de investigación de Quinto Elemento Lab, un verdadero placer platicar contigo. Al contrario, Jesús, muchísimas gracias por este espacio y sobre todo por poderle llevar a tu audiencia esta investigación que esperamos puedan consultarla y enterarse de las historias que encontramos sobre empresas fantasma.